¿Qué tal, familias? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Ramírez, soy psicólogo de vocación y de profesión y llevo más de 15 años trabajando con adolescentes y con familias, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito clínico. Entonces estoy encantado de poder compartir con ustedes una serie de reflexiones que nos ayude a crecer como familias. Bienvenidos. Hoy quisiera platicar con ustedes acerca de un tema que es, creo, súper relevante y súper importante, que se llama las competencias parentales en la generación alfa. Ustedes y yo compartimos algo. Somos padres de familia. Y el ser padre de familia no es fácil. Sabemos que, o para mí la parentalidad es como subirnos a una avioneta, ponernos un paracaídas y sin saber cómo volarlo o cómo utilizarlo, aventarnos a caída libre. Estando en el aire, tenemos que aprender a cómo funciona para poder llegar a tierra de una manera segura. Creo que así funciona la parentalidad. En la parentalidad somos padres y aprendemos a ser padres al mismo tiempo. Y eso hace, obviamente, que no sea tan fácil esta vocación que tenemos, ¿no? Entonces, así como tú a veces te sientes que estás en el aire sin saber cómo esto funciona, porque tus hijos están pequeñitos, porque ya entraron en una etapa de la adolescencia y no sabes cómo hacerlo o qué hacer, hoy quiero decirte que no estás solo, no estás sola. ¿Sí? Somos muchos que estamos ahí buscando y tratando de encontrar el cómo son y cómo es para poder lograr ser los mejores papás que queremos ser para nuestros hijos. ¿Sí? Y el día de hoy me gustaría reflexionar con ustedes dos aspectos en particular. El primero tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con la generación alfa. No sé si ustedes ya habían escuchado acerca de este término. Tal vez son más conocidos la generación X o los millennials, pero hoy por hoy tus hijos, aquellos que están desde kinder hasta hoy por hoy casi preparatoria, son o pertenecen a esta generación alfa. Entonces vamos a platicar acerca de ello y por otra parte vamos a hablar de las nuevas competencias parentales que requerimos los padres de familia para poder acompañar a nuestros hijos en estas diferentes etapas, ¿sí? Entonces les invito a que podamos reflexionar juntos y a que ustedes desde casa puedan también hacerse una bola de preguntas que les ayude a poder navegar mejor durante este camino que tenemos en común. Hablemos un poco acerca de los cambios generacionales, ¿sí? Tú y yo pertenecemos a diferentes generaciones, quizás. Habrá algunos de los que estamos escuchando que pertenecen a la generación de los baby boomers, que va más o menos entre los 1945 a 1965. Quizás otros de los que están escuchando o viendo este video pertenecen a la generación X, que tiene que ver en este periodo de entre 1965 y 1977. Por ahí entramos después la siguiente generación, ahí donde me considero yo también, que somos los millennials. Y los millennials estamos entre 1977-78 a 1995. Entonces, a partir de los millennials, que es una de las generaciones más conocidas, surge la generación Z o la generación post-millennial. Y los post-millennial va entre 1995 al 2005, incluso hasta el 2010. ¿Sí? Y hasta ahí todo iba muy bien. Hasta que ahora tenemos a esta nueva generación llamada generación alfa, que oscila entre el 2010 y que se piensa que terminará en este 2025 para después continuar con la generación beta. Te invito a que vayamos reconociendo y entendiendo a qué generación pertenecemos. ¿Por qué? Porque cada generación tiene una serie de características que nos une en común, que aunque todos vivimos en el mismo planeta, hemos ido migrando de generación en generación. Si bien tú eres de la generación X o de la generación millennial, ¿sí? Hoy por hoy vivimos cosas que hacen los alfas. Y entonces eso nos hace a todos estar prácticamente entrelazados, viviendo las mismas situaciones y cada quien obviamente de sus diferentes perspectivas. ¿Qué distingue a la generación alfa? ¿Qué los hace diferente? ¿Cómo se vive o cómo se es pertenecer a esta generación? Y tú lo podrás ver en tus hijos seguramente. La generación alfa tiene diferentes características.
Una de ellas es que son sumamente sociales. Y no es que sea diferente a la socialización que nosotros teníamos, sino que simplemente la forma en la que se da, la forma en la que ellos lo viven, es lo que cambió. ¿Sí? Pero son sumamente sociales. Por otra parte, es una generación que se caracteriza por lo digital, por todas las pantallas, por todo el touchscreen, por todo lo que tiene que ver con las redes. O sea, es una generación que vive en lo digital 100%. Otra cosa es que es una generación que le da una alta prioridad a la movilidad. A diferencia de tú y yo, en donde en su momento pensábamos en dónde pudiésemos echar raíz, tal vez el vivir cerca de nuestros padres, en encontrar un lugar cerca de casa, estas nuevas generaciones no traen ese mindset, no traen ese chip. Ellos están buscando o buscarán cómo migrar y cómo trabajar quizás en una empresa multinacional, viviendo en un país, trabajando para una empresa que está en otro de una manera virtual y viniendo a visitar de repente a ustedes o a nosotros como padres de vez en cuando a México. ¿Sí? La movilidad es parte de esta generación. Es una generación que se caracteriza también por lo visual, en donde una lámina, una diapositiva, una hoja, las letras bicolores ya no son interesantes ni son atractivos para ellos, ¿sí? En donde requieren de más elementos de movimiento, de colores, para poder obtener su atención. Es una generación global, en donde sus mejores amigos quizás ni siquiera vivan cerca de su casa o siquiera en la misma ciudad o en el mismo país. Es una generación que ve a un todo como algo conectado, a diferencia como tú y yo quizás lo veíamos anteriormente. Y también, obviamente, otra característica de esta generación es el multitask. Son tantas cosas las que están abiertas, tanto en su mente, en aplicaciones, en la vida, que lleva a que puedan estarse o buscando hacer muchas cosas al mismo tiempo. Otras características o otros elementos que tienen que ver con esta generación alfa tienen que ver con la forma en la que ellos viven. Viven a través de conexiones, a través de las redes sociales, a través de las pantallas, a través de accesos ilimitados a diferentes plataformas y diferentes elementos. Y hoy por hoy a esta nueva revolución que quizás todavía no terminamos de dimensionar, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Eso es parte de esta nueva generación alfa. Es algo con lo que ellos ya vienen en automático. Obviamente esto conlleva ciertos riesgos de esta generación, ¿sí? Y en esta generación podemos decir que son generaciones que están hipervigilados. ¿A qué me refiero con ello? A que en todos lados hay una cámara, a que hay un GPS que les sigue paso a paso, que hay un dron detrás de ellos, ¿sí? Y sabemos bien, y hay muchos padres que dicen, bueno, yo conozco perfectamente, sé qué está pasando con mi hijo. ¿Por qué? Porque lo tengo localizado por todos los medios y por todas partes. Sin embargo, bueno, más adelante platicaremos cómo eso no necesariamente significa estar conectados o saber qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Pero sí es importante entender y ver cómo esto lleva a que si un error se comete, como el que quizás tú y yo tuvimos cuando éramos más pequeños, cuando éramos niños o adolescentes, y que si quizás solo tú y yo nos acordamos, en ellos, hoy por hoy, queda grabado. Y puede ser que de ahí incluso sea difundido en 1000 lugares, ¿sí? Entonces, ¿qué otro riesgo por ahí está? Obviamente también la hiperestimulación. El hecho de todos sus sentidos estar bombardeados por diferentes elementos, desde sonidos, colores, la música, las pantallas, los videojuegos, las aplicaciones, los panorámicos que hoy por hoy tienen movimiento, etc. O sea, todo eso son elementos que llevan a que ellos estén viviendo, obviamente, pues una vida y un mundo muy diferente al que nos tocó a ti y a mí, ¿no? Por otra parte, también tenemos una generación que siente que tiene el control, aunque esto solo sea una ilusión. ¿Y a qué me refiero con el control? A que, pues, para poder ver algo, pueden simplemente ponerle play, ponerle stop, ponerle pausa, retomarlo el día que quieran, a la hora que quieran. O sea, desde una música, una canción, un video, cualquier cosa a la cual tú y yo no podíamos incluso poder hacer así. Teníamos que esperar, teníamos que darnos el tiempo, ver la programación para poder disfrutar de X o Y elemento. Ellos lo tienen todo
bajo control. Aunque en realidad, como decía hace un momento, esto solo es una ilusión muchas veces, y al saber que no lo tienen y al creer que lo tenían, solo es una explosión de frustración que lleva y que se manifiesta en el día a día a través de sus diferentes emociones. Entonces, esto es parte de estas características, ¿no?, que tienen estos chicos que están o que pertenecen a la generación alfa. Obviamente, algunos otros elementos que podemos agregar está el empoderamiento, este sentido de inmediatez, de lo quiero ya, lo quiero de forma inmediata, que lo necesito en este momento, que no saben esperar o no pueden esperar segundos incluso para poder obtener algo que ellos estaban buscando. Otro elemento clave es estas múltiples identidades con las que están creciendo. ¿Y a qué me refiero? No identidades en el sentido psicológico, sino en el sentido online, en donde en una plataforma tengo un nombre y un usuario y en otra tengo otro, en donde no tengo que tener siquiera mi imagen o mi foto para poder manifestarme o hacerlo o decir lo que yo quiero. Y entonces eso también en estas etapas en donde ellos están en la búsqueda de su identidad, pues se vuelve algo complejo, ¿sí? Obviamente, y otro de los elementos que para mí son clave y que son de los más complicados que existen para esta generación es que han ido cambiando o se ha ido transformando esta relación que anteriormente era entre seres vivos, o sea, entre humanos, entre hombres y mascotas o animales, u hombres y plantas. Hoy por hoy empiezan a haber estas nuevas relaciones de iguales o de no necesariamente iguales entre hombres y robots. Entonces, pues definitivamente vienen muchas características, muchos riesgos dentro de esta generación alfa, ¿ok? Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿ustedes cómo lo están viviendo como familia? ¿De qué tan cerca están de sus hijos? De manera que saben qué es lo que está viviendo o cómo están ellos interiorizando todo esto que es parte de su generación. Y ahora, no solo cómo lo están viviendo, sino cómo te gustaría vivirla. ¿Qué te gustaría que fuera diferente? Y les dejo esta tarea para que puedan ustedes reflexionar y ver qué podría ser diferente en ese sentido. Así como no fue lo mismo ser un adolescente o ser un niño en la época en la que a mí nos tocó hacerlo hoy por hoy en la generación alfa, también no fue lo mismo para nuestros padres ser nuestros padres que para lo que para nosotros es ser padres de nuestros hijos. Entonces, obviamente, eso conlleva a que tengamos que pensar y desarrollar competencias parentales diferentes, quizás a las que se tenían en conciencia anteriormente. Y aquí quisiera platicarte algunas de ellas. Quisiera empezar con 4. Una de ellas es las competencias vinculares. ¿A qué me refiero con eso? A que esas competencias que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos o que nosotros tenemos para poder otorgar a nuestros hijos, que tiene que ver con el conectar con ellos, el poder relacionarnos como familia, el poder relacionarse socialmente, para que no tengan que terminar haciéndolo con un elemento que ni siquiera tiene vida. Por otra parte, tenemos las competencias formativas. ¿A qué me refiero con eso? A que como papás tenemos que tener la capacidad de poder siempre mantenernos en un sentido formativo para nuestros hijos. No confundir la parentalidad con la amistad, sino saber y entender que las decisiones y las reglas que se ponen en casa tienen que ver siempre y buscando la formación permanente de nuestros hijos para ser una mejor versión de ellos. Y hacer eso no necesariamente es tan fácil. Por otra parte, otra competencia que también es importantísima es aquellas competencias reflexivas. El poder llevar a nuestros hijos o empujarlos a una mayor conciencia, a un sentido de mayor responsabilidad. Si no lo estamos haciendo, es algo que también tenemos que aprender. Y por último, también tenemos las competencias protectoras. Las competencias protectoras tienen que ver con ese sentido de seguridad que le podemos nosotros otorgar a nuestros hijos para que ellos se sientan seguros estando en casa. Porque nuestra casa debe ser ese puerto seguro para ellos siempre. Y si no lo están teniendo, entonces es importante que hagamos algo para poder lograrlo. Cuando hablamos de competencias parentales, es importante también hablar del apego. El apego es la columna vertebral que echa a andar
estas competencias parentales. El apego, digamos que es esta conexión física, emocional, social entre los hijos y alguna figura paterna, ¿sí? O materna. Y además de ser el punto de partida, obviamente es lo que también va determinando lo que posteriormente se va dando en esas otras conexiones que nuestros hijos van teniendo en su vida, ¿sí? Pero ¿cómo poder nosotros trabajar o echar a andar el apego en casa? Un elemento clave y en donde nos encantaría poder profundizar más adelante a través de algún taller es a través del juego. El juego es una maravilla. En el juego es donde se dan fenómenos y elementos de conexión puros y tan primitivos que estoy seguro que al momento de aprender y saber más acerca de ello, no dudo que nos den ganas de poder hacerlo cada vez más con nuestros hijos. El juego puede dividirse en diferentes tipos. Existen juegos simbólicos, quizás con niños más pequeñitos. El juego sin sentido, son aquellos juegos que tal vez nosotros como adultos pues no sabemos el por qué nuestros hijos están atacados de la risa, pero lo estamos pasando o la están pasando súper bien y nos están conectando. Los juegos consecuentes que tienen que ver con esto de qué va a pasar después de, ¿sí? Y entonces estamos haciendo una secuencia de situaciones y es también divertidísimo. El juego no directivo, que es este juego libre en donde le damos permiso a nuestros hijos para que ellos logren dirigir el momento y hacer un momento muy especial para ellos junto con nosotros. Estos juegos también de separación, las escondidas, el taparnos los ojos, el tapar a ellos para que no nos vean, desaparecer, encontrarnos. Y bueno, hay una serie de juegos padrísimos que se pueden hacer desde ahí. También obviamente estos juegos de inversión de poderes, en donde ellos juegan a ser nuestros papás, nosotros los hijos, y entonces casi nos van imitando, nos damos cuenta cómo es que están percibiendo las cosas que estamos nosotros haciendo desde casa, y etcétera, etcétera. Existen muchísimos juegos. Entonces te invitamos, obviamente, a poder seguir indagando dentro de diferentes contenidos, charlas, talleres acerca del juego para que desde ahí podamos, entonces, en regresión, desde el juego, incrementar el apego, desde el apego poder llevar a cabo y echar a andar nuestras competencias parentales. ¿Y para qué sirven estas competencias parentales? Para hacerle frente a esta generación alfa que más allá de tener una serie de riesgos o una serie de retos, es una generación maravillosa y estoy seguro que tú ya lo estás viviendo desde casa. Muchas gracias.